Tenemos al doctor Claudio Cingolani, que es director general de Coordinación Comunitaria de Legislatura, presidente de la Coalición Cívica de Cava y miembro del Parlamento IFE. Así que le damos la bienvenida Muchas gracias, a Claudio. gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Claudio, gracias por estar acá. Te queríamos exprimir en tu saber y en tu construcción que tiene que ver con la importancia de las instituciones fuertes y cómo eso vincula directamente o no, según tu mirada, con las democracias. Y es un tema muy importante porque la democracia también está en peligro, ¿sí? Como sistema. Hay que defenderla, hay que apuntalarla, pero vemos hay muchos fenómenos globales que están atentando también contra la democracia, digamos, ¿no? Porque la definición más simple es, bueno, que la democracia funcione con el Estado de Derecho y el voto de la gente y la división de poderes. Tal cual. Pero bueno, eso después, cuando se traduce a la realidad y empieza a haber desigualdades sociales, bueno, ponen en riesgo el mejor sistema que conocemos, que es la democracia. ¿Cómo se fortalece? Bueno, apuntalando a las instituciones, haciéndolas fuertes. Cuando empezó la democracia en el año 1983 y se refundaron los consejos deliberantes y las legislaturas provinciales, a nivel nacional, a nivel provincial, los órganos de control eran claves, ¿sí? Hoy los órganos de control también están en crisis, ¿sí? Porque así como se habla de cooptación de la justicia, también hay una cooptación de los organismos de control. Yo no sé si recuerdan que antes la figura del defensor del pueblo, el ombudsman, era una figura institucional fuerte. Totalmente. Hoy está diluida, está absolutamente diluida. Sí. Y donde lo hay, tiene las atribuciones muy, muy limitadas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos organismos de control fuertes o no? ¿Tenemos instituciones sólidas o no? ¿O todo el mundo quiere manejar la democracia y sus órganos como si fuesen títeres? Bueno, hay un avance sobre las instituciones, ¿no? Digamos, no es casualidad que pase lo que dice Claudio, la desaparición o el menoscabo de ciertas figuras. Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho en los 80, cuando vimos la naturaleza jurídica del ombudsman, nos parecía, nosotros que no estábamos acostumbrados al ejercicio democrático, veníamos de la dictadura, Tal cual. nos pareció una figura, pero el defensor del pueblo, era... Exacto, o sea, exacto. y esto es verdad, ha ido desapareciendo los órganos de contralor. Yo estaba leyendo hace poco o escuchando por ahí algunos teóricos que empiezan a hablar de la democracia como un atentado a la libertad, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, bajémosles el valor a las instituciones, debilitémosla y avancemos sobre la democracia. Sí, hay una tentación, ¿no?, muy humana a querer manejarlo todo, ¿sí? Claro. Entonces, los ejecutivos, avasallan las legislaturas. Se acuñó una frase, ¿no?, que la legislatura o el Congreso es una escribanía, Tal cual. o que se quiere cooptar a la justicia, de hecho se la coopta, se la quiere controlar. Bueno, ese es el riesgo que tiene el Estado de Derecho, pero tenemos que hacer algo, digamos, porque es el sistema mejor que conocemos. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno. Qué buena pregunta. Sí. ¿Cómo se hace? Y yo creo que hay que ir nuevamente a las cartas orgánicas, hay que ir nuevamente a la Constitución, hay que ir nuevamente a los estatutos municipales, porque para algo son tan extensos, para algo están muy bien segmentados, y por ejemplo se habla de la iniciativa legislativa, ¿sí? Cuando empezó nuevamente la democracia en el año 1983 y después pasamos por reformas constitucionales, cuando la Ciudad de Buenos Aires dio su propia constitución, hablábamos de distintos mecanismos de democracia semidirecta o de iniciativa legislativa. Entonces la iniciativa legislativa no solo estaba en el legislador, sino que estaba en la junta comunal, en las comunas, ¿no? Hablando de la Ciudad de Buenos Aires, o estaba también juntando firmas para que los vecinos, los ciudadanos también puedan tener iniciativa legislativa. La Defensoría del Pueblo tenía iniciativa legislativa. Hoy, y ya es triste decirlo, digamos, pero los legisladores tienen incluso la iniciativa legislativa disminuida. Claro. Qué importante esto que marcas. Y hacerte una pregunta, porque desde el espacio en que vos conformás siempre han sido muy de cuidar la democracia y promover valores democráticos, no solo la democracia como parte fundamental de la forma de gobernar, sino también cuidar las formas. ¿Qué rol le asignás a la justicia en este juego de contrapoderes?
hay que empezar a hablar mucho de la justicia. No soy doctor, pero bueno, tanta política Sí. y tanto trabajar en las instituciones que uno, Sí, bueno, Pero sí. aparte la uno está justicia nos familiarizado con las atraviesa leyes. a todos Nos atraviesa por igual, a todos, nos ¿o no? atraviesa a Sí, todos. totalmente. Claro. Mirá, yo lo que creo es que la justicia tiene una responsabilidad, vamos a utilizar un término jurídico, es de oficio también la responsabilidad que tiene, ¿no? Sí, claro. Porque siempre está el hecho de que no, el Ejecutivo nos quiere controlar, nos quiere avasallar. Ahora la justicia tiene que hacer por sí mucho y yo creo que no lo hace. Totalmente. Entonces, habrá que ver de qué manera empieza a haber una justicia más autónoma, más independiente y que se anime al poder político, que no se acuerden solo del momento de nombramiento en que hubo una alianza legislativa en el Congreso, en el Senado y que de esa manera fueron nombrados. Fueron nombrados para que tengan independencia y autonomía, no para que rindan pleitesía a los acuerdos circunstanciales que se dieron para que los nombren. Y yo creo que hay que empezar a democratizar también la justicia y a empezar a mirar con lupa también cómo son los presupuestos, cuáles son las herramientas que tiene, porque también es cierto que la justicia tiene un presupuesto desnutrido, entonces no tiene todas las herramientas a su alcance. Pero también hay muchos vicios de la justicia, ¿no? La justicia lenta, que no es justicia finalmente. Entonces, me parece que las próximas reformas constitucionales o los próximos movimientos ciudadanos Sí. tienen que poner la lupa mucho en la justicia para darle poder verdaderamente. Es muy difícil que la justicia tenga poder cuando los nombramientos de los jueces depende de un acuerdo político, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y no de los antecedentes, digamos. Ujú, Entonces, ujú. aparecen ahora noticias donde aparece nombrado un juez que estaba en el número de orden 20 y pico, en detrimento del que estaba primero, pero porque tiene un padrino político. Entonces, Claro. en ese Claro. sentido, es muy difícil que tengamos una justicia independiente, certera y al alcance de Pero hay que cualquiera, trabajar ¿no? por eso. Bueno, obviamente. Sí. Es un trabajo arduo, porque eso significa también cambiar el statu quo de la sociedad, ¿no? No, incluso, o sea, la gente cuando reclama, ¿a quién reclama? Reclama a los ejecutivos. Sí, claro. Y reclama al diputado, que bueno, ¿qué está haciendo el diputado? Que no Claro. hace nada, que se queda dormido en la banca, digamos. Esa es por ahí la mirada más fácil, digamos. Tal cual. Le pedimos a la ciudadanía que empiece a mirar a la justicia también. Es un Y que la gran justicia pedido. se sienta controlada y observada, pero también empoderada por los ciudadanos. Claro. Porque la mejor cobertura que puede tener la justicia no es política, es de la ciudadanía. Es claro, de la opinión pública. Pero un poco lo que pasó con el caso de Agostina, que lo veníamos trabajando, y Tremendo. la postura del fiscal diciendo yo no tengo que dar cuentas, no haciendo autocrítica, e incluso este hecho que es muy simbólico, sacarle el micrófono al ministro Tremendo. y decir yo voy a responder. Habla también de que algo que no tiene rostro, que no tiene Ujú. nombre, también Ujú. tiene o puede llegar a tener impunidad. Sí, Porque la gente totalmente. se enoja con el policía o con el político, pero no con el juez, no con el fiscal. Totalmente. Y la verdad que vi esa secuencia y no sé, me pareció como que tenía plumas, ¿no? El Sí, fiscal, tal digamos, cual, ¿no? totalmente. Bueno, ¿no? Con un homenaje excesivo, digamos, Sí, sí. a los perros cuando estamos hablando Claro. de Agostina. Sí, totalmente. Y Poniendo el foco en otro escuchaba lugar. recién a las doctoras que estaban recién hablando, la doctora Pitiot, y me recuerda este caso al caso de Florencio Varela. ¿Ah? ¿Se acuerdan del pequeño J? No Claro, fue hace mucho, no fue. era un año y Sí, medio. sí, nos tapa. El triple crimen. El triple crimen, y recuerdo los nombres, todavía, ¿no? Creo que es Brenda, Loreley y bueno, no me acuerdo la tercera persona, pero me acuerdo de que estuvo esa trama cruzada también por el narcotráfico. Tal cual. ¿Sí? Sí. Y por códigos mafiosos. ¿Sí? Y me Totalmente. parece que acá estamos también más o menos en la misma situación. Y otra vez una justicia que no da respuesta porque la persona que presuntamente mató a esta chiquita en Córdoba había tenido hace un año una causa por secuestro, por privación ilegítima de libertad, más abuso porque la Tuvo chica... 5 días detenido, después fue liberado, ¿no? Digamos. Entonces, otra vez la justicia también atravesada por estas situaciones. Yo haría mucho hincapié que los chicos ya de pibes empiecen a estudiar cómo funciona la justicia. Porque un ciudadano común no lo sabe. No. Y está bueno que lo sepa. Yo creo que si le preguntás incluso
personas que están en política o que trabajan en algunas instituciones y no saben que, por ejemplo, la justicia tiene su ministerio público fiscal, ¿sí? Que acusa a los fiscales, y su ministerio público de la defensa. No saben que hay un debido proceso. Y yo creo que si le damos educación a la ciudadanía, educación cívica, ¿sí? Entre comillas, cívica, a todos, para eso. que sepan cómo funciona la justicia, yo creo que puede llegar a servir, porque es una forma virtuosa de empoderar a la justicia. Educar al soberano, ¿no? En definitiva. Educar al soberano. Y no olvidarnos que el Poder Judicial es parte de los 3 poderes que conforman Totalmente. la República Democrática Exacto. Federal. Si bien los jueces no son elegidos por la gente en forma directa, sí tienen que responder a la Exacto. ciudadanía, ¿no? Pero de forma indirecta sí De lo forma son. indirecta sí lo Igualmente, si la justicia, como vos dijiste en algún momento, llega tarde o es deficiente o se lava las manos, deja de ser justicia. Totalmente. Claudio, gracias por haber venido. No, por ¿Querés favor. dejar alguna reflexión final de 1 minuto sobre la importancia de las instituciones? No, fortalecerlas de la mejor manera, pero hay que abrirle la cabeza a los ciudadanos, digamos, para que vocablos, terminologías, conceptos que les son propios a la política, también lo manejen los ciudadanos, la ciudadanía. Bueno, fortalecer al ciudadano. Fortaleciendo al ciudadano se fortalece Fortalecemos las todo el instituciones. resto. Y saquemos de los cajones que están guardados la figura del defensor del pueblo y del Exactamente, ombudsman, sí, porque totalmente. vendría muy bien en este tiempo. Sí, sí, claro. Que aparezca de nuevo. No te muevas porque ya volvemos con la última entrevista del día de la fecha. Nos vamos escuchando al breve corte, no te vayas, esta canción de El mundo siempre estuvo dividido en dos. Hoy que dijimos que no hay dicotomía, bueno, parece que sí. Ay.